Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a toma 6. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, cogemos las 104 cartas, las barajamos y le repartimos 10 cartas a cada uno de los jugadores. Con el resto de cartas, colocamos 4 boca arriba sobre la mesa. Y de esta manera iniciaremos las primeras 4 filas que los jugadores tendrán que ir rellenando de cartas. Con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule la menor cantidad de puntos negativos. Cada una de las cartas tiene una cantidad de bueyes en la parte superior que indica la cantidad de puntos negativos que te llevas si tienes esta carta en tu poder. De tal manera que al final de la partida, cuando se hayan jugado las 10 cartas de cada jugador, los jugadores habrán acumulado cartas en su reserva y la cantidad de bueyes indica los puntos negativos. El que menos tenga habrá ganado. Una partida de toma 6 dura exactamente 10 rondas, y en cada una de esas rondas, cada jugador jugará una de las cartas de su mano sobre la mesa. En cada turno, los jugadores tendrán que, de su mano de cartas, escoger una de ellas y colocarla boca abajo sobre la mesa. Todos los jugadores tendrán que realizar esta acción: coger una de las cartas de su mano y elegir cuál es la que quieren jugar. Una vez todos los jugadores hayan seleccionado qué carta va a jugar, todos los jugadores la revelarán. Una vez reveladas las cartas, se debe determinar en qué fila de la mesa se coloca cada una de las cartas de cada jugador. Empezando por el jugador que ha revelado la carta más baja, en este caso el 74 es menor que el 100, cogeríamos su carta y la colocaríamos en la fila que corresponda. Siempre colocaremos la carta en una fila que sea un número más bajo que la carta que vamos a colocar. Es decir, este 74 tendría que ir en un número más bajo que el 74. Y siempre hay que ponerlo en la fila cuyo número se aproxime más al 74. En este caso solo tenemos el 68. Pues esta carta iría aquí. Después el siguiente jugador con la carta más baja, en este caso el 100, tendría que colocarlo en la fila que le corresponda. Como ya hemos dicho, el número tiene que ser más alto que el número, en este caso el 98 y el 89. Pero tienes que ponerlo en el número que sea más próximo. En este caso el 98 es más próximo al 100 que el 89. Por lo tanto, se colocaría ahí. De esta manera iríamos colocando los números de todos los jugadores hasta que se hayan colocado sobre la mesa. A partir de ese momento, cuando se revelen nuevas cartas, imaginemos que se han seleccionado estas dos cartas, el número que tenemos que mirar es el número que esté situado más a la derecha. En este caso, si vamos a colocar el 83, el número más cercano sería el 74. Y si vamos a colocar después el 85, el siguiente número tendría que ir en esta posición. Como veis, siempre vamos de menor a mayor y siempre contamos el número que está más hacia la derecha. Es importante destacar que si un jugador, por ejemplo, revela un número que es tan pequeño que no lo puede colocar en ninguna de las posiciones, en ese momento tendrá que seleccionar una de las filas para coger todas las cartas que haya en esa fila. En este caso, por ejemplo, si jugásemos un 2 que no se puede colocar porque es menor que todos los números, tendríamos que seleccionar una fila, imaginemos que seleccionamos esta, nos llevaríamos todas las cartas y colocaremos la carta que acabamos de jugar en esa posición. Y la carta que acabamos de coger se quedará en nuestra pila de puntos negativos. En este caso el 103 nos da un punto negativo. Conforme vayamos jugando se irán colocando más cartas sobre la mesa. Imaginemos que hemos jugado estas dos cartas, el 87 se colocaría aquí y el 51 se colocaría aquí. De esta manera iremos jugando cartas y, como veis, se va ampliando la cantidad de cartas que hay en cada fila. En el momento en el que en una fila haya 6 cartas, ocurre lo inevitable: un jugador se llevará todas las cartas que haya en esa fila. Por ejemplo, si un jugador hubiese jugado el 88 tiene que ir en esta posición. Como vemos, tenemos 6 cartas en una fila. En ese momento, el jugador que jugó el 88 cogerá todas las cartas que haya en esa fila y colocará el 88 como la primera carta de esa fila. Y todas estas cartas que acaba de ganar son puntos negativos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos negativos que se lleva a su zona. Como veis, el juego es así de sencillo. Los jugadores jugarán 10 rondas de juego en la que tendrán que seleccionar una de sus cartas, colocarla boca abajo, luego colocarla boca arriba y colocarla en las zonas que corresponda, teniendo en cuenta que si un jugador coloca su sexta carta en una fila, será él el que se lleve todas las cartas que ya había en esa fila como puntos negativos. Cuando todos los jugadores hayan jugado sus 10 cartas, se contará la cantidad de puntos negativos que tiene cada jugador y el jugador con mayor cantidad de puntos negativos pues habrá perdido y el jugador que tenga menor cantidad de puntos negativos habrá ganado la partida.
En toma 6 podemos jugar varias partidas seguidas acumulando la cantidad de puntos negativos que gana cada jugador. Y en el momento en que uno de los jugadores acumule 66 puntos negativos o más, acabará la partida y el jugador que tenga menor cantidad de puntos negativos será el ganador de este toma 6. Por último, aclarar un poco estratégicamente cómo están divididos los puntos en las cartas. Todas las cartas que no tienen ninguna condición nos otorgarán un punto negativo. Las cartas que acaban en 5 nos darán 2 puntos negativos. Las cartas que acaban en 0 nos darán 3 puntos negativos. Las cartas múltiplos de 11 nos darán 5 puntos negativos. Y por último, el 55 nos dará 7 puntos negativos. Por lo tanto, hay que evitar llevarse las cartas con más bueyes en ellas. Y esta es la explicación de cómo se juega a toma 6, un juego la mar de sencillo, como habréis visto, que pueden jugar hasta 10 personas y que sin duda es uno de los referentes en los juegos de cartas. A nosotros nos encanta y la verdad es que entre los juegos de cartas yo creo que es el que más me gusta. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.